¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Gracias por estar con nosotros cada 8 días en este mismo espacio. Vamos a hablar hoy de los productores de arroz en Colombia que se han estado enfrentando a una caída de los precios internamente. ¿Por qué? Vamos a entender de dónde viene esa caída del precio, qué medidas ha adoptado el gobierno nacional, qué preocupaciones tienen ellos y cuáles son los retos también del sector. Les presento a mi invitado de hoy, el doctor Rafael Hernández, gerente de FedeArroz, es la Federación Nacional de Arroceros. Bienvenidos y bienvenido, doctor Hernández. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Gina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y venirnos acá a explicar un poquitico pues esos retos del sector. Y antes que nada, para los televidentes que no siguen bastante el tema, cuéntenos cómo funciona un poco a grandes rasgos el sector y el papel que juegan ustedes allí. Bueno, el papel que juega la Federación de Arroceros es muy importante. Desde hace 71 años, cumplimos ya este año, de funcionar la Federación de Arroceros. Es el gremio de los productores de arroz, cuyo papel principal es la representación de los arroceros colombianos ante los diferentes estamentos oficiales, particulares, nacionales e internacionales. Tiene un papel muy importante en la defensa de los intereses de los productores y otro todavía más importante que es el papel que juega la Federación en la investigación de arroz. FedeArroz tiene, desde finales de los años 80, retomó la investigación del arroz en Colombia, la genética, la agronomía, en todas las disciplinas que tienen que ver con el sector. En 20 años hemos desarrollado más de 29 variedades de arroz, siempre buscando, por ser un país tropical, donde la estabilidad de las variedades no va más allá de 5 o 6 años, siempre nos ha preocupado este tema y por eso siempre buscamos aplicar la mejor genética y la mejor agronomía, que es el manejo del cultivo en sí, que lo estamos desarrollando desde el año 2011 con el tema del AMTEC, que es la adopción masiva de tecnología, buscando reducir costos de producción, aumentando la productividad, en otras palabras, mejorar la competitividad o conseguir la competitividad de los agricultores. Y hace unos 3 años para acá hemos venido construyendo infraestructura de secamiento, almacenamiento y trilla para que los productores tengan la posibilidad de integrarse hacia adelante y en un momento dado participar con su producto ya en términos de arroz blanco, participar en el mercado, un poco, digamos, hacer lo que están haciendo otros países como Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etcétera, que es que el agricultor participa en el último eslabón de la cadena porque hemos siempre a través de los años sido unos tomadores de precio. El precio que quiera la industria pagar, nadie puede decir en un momento dado mi arroz vale tanto, sino se lo vamos a pagar a tanto. Entonces, siempre ha existido como esa rivalidad, no sé si decirlo así. No, rivalidad no es, lo que pasa es que alguien tiene que defender los intereses de los productores, porque como le digo, desafortunadamente en Colombia la comercialización del arroz está concentrada en muy pocas manos y eso lleva a que haya en cierta manera posición dominante, que en sí la posición dominante no es mala, lo que es malo es abusar de ella. Ok, entonces para ir entendiendo, ustedes son los productores, le venden el arroz a los industriales. Así es. Y ellos lo pagan, pero ¿es un libre mercado o no? Depende de la oferta y la demanda. Libre mercado hay cuando hay muchos competidores. Cuando hay pocos, deja de ser transparente el mercado. Porque pues se impone el precio que coloque el que más mercado abarque. Eso es la realidad. Pero precisamente por eso queremos que el agricultor también pueda, en cierta forma, participar en el último eslabón. Eso no quiere decir que la federación o los agricultores van a acabar con la industria, para nada. La industria la necesitamos y la industria nos necesita a nosotros. Sí. Lo que se trata es un poco de equilibrar las cargas, digámoslo así. Usted habla como de un monopolio. ¿Cuántos industriales hay, sin decir nombres? No, mire, en Colombia había más de 300 molinos de arroz. Hoy día hay alrededor de 110, 120, y de esos 110, 120, 3 o 4 hacen más del 60% del mercado.
Ok. Bueno, entonces usted dice como que se fija un poco ese precio al que los industriales pueden comprar. ¿Qué ha pasado? Expliquémosle a los televidentes con los precios del cereal en los últimos años. Digamos que el sector arrocero ha sido víctima un poco de la improvisación del gobierno y de la falta de consistencia entre las relaciones, por ejemplo, del Ministerio, o lo que decide el Ministerio, la política del Ministerio de Agricultura con la de Comercio Exterior. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos dicen hace 2 años, vamos con el plan Colombia Siembra. ¿No? ¿Cuánto se compromete el sector? Le dije al ministro del momento, 100.000 hectáreas más. ¿Por qué? Porque dice el gobierno, vamos a sustituir, que esa palabra es muy importante, a sustituir las importaciones y vamos a autoabastecer el país de arroz. Ok, Colombia Siembra, pasamos de 480.000 hectáreas de arroz a 600.000 hectáreas. Lógico, se aumentó 1 millón de toneladas más la oferta en Colombia y a ese plan de Colombia Siembra le faltó Colombia Compra, ¿no? Porque no se hizo, digamos, una estrategia para cómo se iba a comercializar, porque en Colombia el 70% del área de arroz que se siembra es en arroz secano, en los llanos orientales y en otros sectores del país como es la Mojana, donde se siembra con las lluvias del primer semestre que comienza en el mes de abril. Entonces, ahí fue donde tuvo un crecimiento importante, porque el otro 30% es arroz de riego, que ese ni sube ni baja el área porque siempre es la misma, porque no se han construido en los últimos 50 años ningún distrito de riego es importante en Colombia. Entonces, se genera por eso una estacionalidad de la cosecha en los meses de julio, agosto y septiembre, que hay un excedente temporal que se debe sacar del mercado para utilizarlo en el primer semestre de cada año, que es donde se presenta la producción deficitaria porque no se siembra sino el arroz de riego, o sea, el 30%. Okay. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no hubo una política clara al respecto. Desde el año 97 se venía trabajando con un mecanismo que se diseñó para reemplazar el papel que hacía el IDEMA, que era sacar del mercado el excedente temporal y volverlo a ofrecer cuando se necesite, o sea, a partir del mes de marzo o abril del año siguiente. Resulta que no hubo suficientes fondos para que ese incentivo al almacenamiento que se creó en reemplazo del IDEMA, que es que el gobierno le dice a quien guarde arroz, a la industria o a la cooperativa o a un gremio o a un agricultor que guarde arroz, le dice le va a pagar tanto mensualmente por tonelada de arroz que usted guarde para que cubra los gastos de almacenamiento, de manejo del producto y un poco los gastos financieros. Eso se venía haciendo desde el año 97 exitosamente, pero en los últimos 3 o 4 años, digamos que el mecanismo ha dejado de funcionar por falta de fondos por parte del Ministerio de Agricultura, que la industria tampoco quiere participar más en esto, que quieren hablar de libre mercado cuando no existe el libre mercado, que son partidarios de importar arroz que porque sale más barato importar. Eso no es cierto. Yo no sé si tú haces mercado y si has comprado alguna vez arroz importado más barato, porque se ha importado. Entonces eso nunca ha ocurrido. Entonces esa no es la salida, sobre todo en un país como Colombia, donde estamos supuestamente en un posconflicto, ¿no? Donde la violencia que se inició en el campo debe terminar en el campo. Sí. No hay políticas claras para el sector agropecuario. Y no es de este gobierno ni del pasado, de ninguno. Desde hace 50 o 60 años el país, el gobierno tiene una deuda muy grande con el sector agropecuario, que siempre lo ha tratado como de segunda, digámoslo así. En este país prima siempre lo que es los intereses de la industria en general sobre los intereses del agro. Y si no, mire usted todos los tratados de comercio que ha firmado el gobierno colombiano o los diferentes gobiernos con diferentes países, el gran sacrificado siempre es el sector agropecuario y especialmente los granos y especialmente el arroz, que lo han utilizado de comodín en todas las negociaciones de tratados de libre comercio. Entonces, doctor Hernández, la situación es, hay una alta oferta del cereal en este momento, no hay recursos para ese almacenamiento.
Entonces, usted dice, y es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál podría ser una solución en el...? Pues siempre, como le decía, los gobiernos de turno se han dedicado a solucionar la coyuntura, la apagada del incendio, ¿no? Eso se presenta cada año, para los meses de julio, agosto y septiembre. Pero nunca ha habido una decisión o una política encaminada a solucionar los problemas de tipo estructural, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la infraestructura, con las vías terciarias, con los distritos de riego, que tiene que ver con la vida del agricultor en el campo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la vivienda, con los servicios públicos, etc. No ha habido inversión. Si usted mira todos estos videos que han circulado en las redes sociales de qué están haciendo los agricultores del Casanare para sacar su cosecha, y ve usted 4 o 5 tractores en serie remolcando un camión lleno de arroz entre un barrial, que supuestamente es una vía terciaria. ¿Cómo se puede pedir que haya competitividad en un agricultor si no hay la inversión en la estructura? Claro. En la infraestructura de vías terciarias y secundarias, y mucho menos en la infraestructura de comercialización. Entonces, el año pasado no se acogió la industria al incentivo al almacenamiento. Hubo una sobreoferta porque en el año anterior se sembraron, pues en el 2016 se sembraron 600.000 hectáreas, hubo una sobreoferta, ¿no?, que repercutió durante todo el año 2017. Hoy día no puedo decir que haya sobreoferta, no la hay, ¿no?, porque se bajó el área. Hicimos una campaña para que bajara el área y no hubiera sobreoferta. Pero ¿qué ocurre? Bajó la oferta, no ha habido una sobreoferta y sin embargo el precio no ha reaccionado como debía reaccionar. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué no ha reaccionado? Cuando la lógica del mercado indica que a menor oferta, mayor precio. Claro. ¿No? Entonces no ha habido eso y estamos en una situación de vender el arroz a precios similares a los del 2004 inclusive. Permítame hacer una pausa y le quisiera comenzar después del corte comercial, si esa reducción en el precio al productor se ha trasladado al consumidor, ¿no? Finalmente. Miramos también el tema de las importaciones, cuál es la situación con Perú, con Ecuador y cuáles son las preocupaciones del sector. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos entonces en nuestro Economía al Día, teniendo una charla con el doctor Rafael Hernández. Él es el gerente de FEDEARROZ, la Federación Nacional de Arroceros, contándonos qué ha pasado con el precio del cereal, ese incentivo que se dio hace algunos años para aumentar la producción, pero debido a varios factores, pues continúa este precio bastante bajo para ellos. Y le estaba preguntando antes de la pausa, o quedamos con ese abrebocas, si ese menor precio a los productores se trasladó en algún momento a los consumidores, doctor Hernández. Sí se trasladó, indudablemente, porque fue tan grande la caída en el precio. Es que al productor se le bajó entre el 20 y el 22%, y lo más que llegó a reducirse a los productores fue un 16-18%. Se trasladó porque, como le digo, fue tan grande la diferencia que de alguna manera tenía que llegarle al consumidor. Pero mire, es que no se trata de que el gran sacrificado para no afectar el índice de precios sea el agricultor. Porque es que sí es cierto, el arroz fue el que más contribuyó el año anterior en la reducción de los precios de los alimentos. Pero es que no puede pensarse que eso tenga que cargarlo simplemente el productor. Porque sí debe haber incrementos, el IPC aumenta año tras año, y si uno mira qué ocurrió el año pasado, el incremento en los precios se redujo hasta un 18-20% del precio, el 20-22% a los productores, ¿no? Pero no se tuvo en cuenta cuánto se han aumentado los costos de producción. Entonces, pues eso tiene que tener alguna relación, porque no se puede producir por debajo de los costos, porque si es la quiebra de los productores, que es lo que ocurrió el año pasado y ocurrió a comienzos de este año. Entonces, pues no se puede pensar
que la carga del control de la inflación tenga que estar únicamente en los productores, porque tiene que haber un aumento, así como hay aumento en el costo de la vida en general, aumento en los salarios, todo tiene que haber un aumento en el precio del arroz, tiene que ser un aumento que le permita al agricultor cubrir sus costos de producción y que haya unos precios razonables que le permitan una utilidad razonable para poder seguir en la actividad. De lo contrario, pues va a ser muy difícil. Ahora, uno escucha por ahí que el precio del arroz en Colombia es bastante alto. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Ese es precisamente a veces las comparaciones que se hacen. Miran el precio de la plaza de mercado, de Corabastos o de cualquier almacén de cadena o cualquier tienda y lo comparan con el precio del arroz blanco a granel FOB en el Golfo de México, ¿no? Un buque cargado con 50.000 toneladas de arroz, ese valor de ese kilo lo comparan con el kilo del supermercado aquí en Colombia. No, el precio del supermercado y el Corabastos de acá hay que compararlo con el Corabastos de Estados Unidos, con el de Perú, con el de Ecuador. Y hemos hecho estudios en el país y por fuera del país y hemos encontrado que en la generalidad de estos países el kilo del arroz vale entre 1.20, 1.25, llega hasta $6 en el caso de Estados Unidos, dependiendo de la calidad del arroz, y en Colombia ya vale 89 centavos de dólar. Eso no es cierto, tiene que comparar los precios del mercado aquí con el del mercado allá, no con el del exportador, porque lógico, si uno va a traer 50.000 toneladas en un buque, pues a granel, pues eso no le han recargado el flete, no le han recargado la nacionalización, los fletes internos, la utilidad que tiene que tener el importador, la utilidad que tiene que tener el distribuidor, el vendedor, etcétera. Esas son las cuentas que hay que hacer realmente. En Colombia el arroz no es el más caro, yo diría que es el más barato de la región. Antes de ver en qué están las importaciones de Perú y Ecuador, cuéntenos un poquitico. Es decir, ¿Colombia es autosuficiente en arroz? ¿Estamos exportando? ¿Qué tanto estamos importando? Y ya miramos los países vecinos. Pues Colombia no solamente fue autosuficiente, sino excedentario en los 2 años anteriores. Y este año, pues yo diría que vamos a estar muy cerca al autoabastecimiento. Por eso, las importaciones que se están autorizando, lo único que van a generar es un excedente. Y las ayudas que pueda dar el gobierno terminan dándoselo a los países que nos están exportando, como Ecuador y como Perú, que entre otras cosas, los precios hoy día, si comparamos el precio de Colombia con el de Ecuador, están más o menos al mismo nivel. Y si lo comparamos con el Perú, es más alto el Perú que en Colombia. Entonces, se pregunta uno, ¿cómo va a importar a alguien un producto que va a salir más caro allá que acá? ¿No? Entonces, me parece que eso lo único que le pone uno a pensar es cuál es el interés del que va a importar arroz caro para venderlo barato en Colombia. Esa es una parte que hay que mirarla bien y le he pedido a las autoridades, tanto la DIAN como a la Policía Fiscal y Aduanera, que se fijen exactamente quién importa y cómo se está importando y a qué precios. Pero eso hace parte del acuerdo, supongo, de un acuerdo de tratado de libre comercio con esos países, ¿o no? Pues es que una cosa es que haya un acuerdo para que se permita la entrada de arroz de otros países y otra cosa es que se traiga o se importe más caro, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo. Ecuador en los últimos 4 años ha tenido el precio mucho más alto que el de Colombia, igual que Perú. Por eso es que no llegaba arroz. Sin embargo, dicen que aquí no se permite la entrada de arroz. Sí se permite. Lo que pasa es que a veces el mercado no da para eso. Pero también hago una pregunta. ¿Por qué Colombia no tiene acceso al mercado del arroz en Perú y en el Ecuador? Es que ese es un acuerdo. El Tratado de la CAN lleva 49 años. Está obsoleto. Hemos pedido que se revise. Se debe revisar, porque un acuerdo no puede durar toda la vida siendo desfavorable para uno de los países. Colombia siempre trata de cumplir en todo, ¿no? Los demás no le cumplen, y aquí sí hay que hacerlo a pie juntillas, sacrificando un sector como el sector agropecuario, porque no solamente el sector arrocero, vaya a ver qué le pasa a otros productos, como las frutas, productos como el maíz, tal vez, como el azúcar, etcétera, ¿no? Que se quejan también de que estos acuerdos no sirven sino para favorecer el contrabando de esos países hacia Colombia. Pero vimos en las noticias, doctor Hernández, que Perú decía que ya ese mercado estaba libre para el arroz colombiano, que tenía acceso
libremente, ¿o no? Nos dijeron que de aquí a diciembre le iban a abrir las puertas al mercado. Sí. No, es que eso iba a ser inmediato y eso era de las cosas que se ha ido a negociar desde que firmaron hace 49 años ese tratado. Y no venir a decir hoy que por favor nos reciban el arroz. No lo reciben. Y ese es el problema. Son los tratados mal hechos, mal negociados, donde siempre pretenden sacrificar el sector agropecuario. Y el sector arrocero, como le decía, sirve de comodín en todas las negociaciones, como se hizo en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso, a la larga, ya se empezó la desgravación, ¿no? Hasta los próximos, faltan como 13 años todavía para desgravar totalmente, hasta que quedemos en cero, pero siempre ha sido una situación desventajosa. ¿Cómo nos van a poner a competir a los colombianos, los productores colombianos, con los productores norteamericanos cuando tienen todo tipo de ayudas y de apoyos los productores de parte del gobierno? Allá un agricultor desde el momento que siembra sabía cómo vender su cosecha. Y si tiene problemas, el gobierno de Estados Unidos entra a nivelarle el precio. Por una vía o por la otra, hay ayudas por el manejo del medio ambiente, hay ayudas por un montón de cosas diferentes a lo que son los subsidios, porque allá se disfrazan los subsidios. Entonces es muy difícil poder competir aquí con países desarrollados cuando aquí no se hace una inversión en distritos de riego hace 50 años, cuando una vía terciaria, en el caso del Casanare, para sacar un camión cargado con 30 toneladas de arroz lo tiene que jalar un bulldozer o 4 o 5 tractores encadenados para poder sacar. Eso se le vuelve el flete 2 y 3 veces más alto de lo que valdría teniendo una vía adecuada. Primero que el Estado piense, que el gobierno piense en tener un sector competitivo, y lo hacen competitivo con infraestructura, lo hacen competitivo solucionando los problemas estructurales de vías, de distritos de riego y de comercialización. Bueno, ahí están los retos. Cuando ustedes hablan con el gobierno, ¿qué les dice al respecto ahora que está este nuevo gobierno? De hecho, anunció estos incentivos al almacenamiento, pero pues ahí está, ¿no? No, y se está utilizando únicamente para los productores porque la industria no entró. Por eso le digo, se trata de solucionar el problema coyuntural, pero nunca se dictan políticas para solucionar los problemas de tipo estructural. Si me pregunta qué me dice el gobierno, la respuesta es no hay plata. Ese es el problema. Sí, además nos tenemos que ajustar sobre todo en estos próximos años. La situación fiscal pues no está como para... Por eso digo, si no hay plata para hacer competitivo el sector, protéjanos ante los mercados internacionales. Esa es la lógica, porque es que aquí no se trata solamente de cumplir con los acuerdos internacionales mal hechos, entre otras cosas, que han dejado de lado el sector agropecuario, ¿no? Sino también tiene que pensar en qué cantidad de gente se beneficia o se perjudica con un tratado de estos. El arroz involucra a más de 500.000 familias que viven directa o indirectamente del arroz en 215 municipios en todo el país. Y hay que pensar en que si se quiere un campo tranquilo, en un posconflicto y que haya trabajo en el campo que tienen que apoyar, es que el arroz no son cualquier hectárea, son 480, 500.000 hectáreas. Y también tienen que tener en cuenta la seguridad alimentaria del país. Si ustedes hacen memoria, en el año 2008, ¿no? Hubo una escasez de arroz en el mundo y una tonelada de arroz que se traía o se podría traer en $280 se puso a $1,100. Entonces hay que pensar en todo eso. Es garantizar la seguridad alimentaria del país, pensar en el campesino, pensar en el agricultor, ¿no? Y pensar menos en que tiene que favorecerse únicamente a la industria. Dicen que por culpa del arroz se están dañando los negocios internacionales que tenía la industria con otros países. No es por culpa del arroz, es por culpa de que no hay las garantías suficientes para producir. Ahora, si quieren volver a este país absolutamente importador, pues que nos digan a los arroceros qué nos podemos hacer, qué hacemos con la maquinaria, qué hacemos con la tierra y qué hacemos con todos los empleados que tenemos a nivel nacional. Bueno, doctor Hernández, ya por lo menos este gobierno dijo que no va a firmar más tratados de libre comercio. Ahí está su llamado a que se revisen, por ejemplo, esos acuerdos actuales. Nos tenemos que ir, le agradecemos muchísimo su tiempo y las explicaciones para los televidentes que, bueno, aprenden de este sector importante en la economía colombiana. Mil gracias. Muchas gracias, Gina. Bueno, a ustedes también. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Somos Economía al Día de Cable Noticias. Hasta pronto.